Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta ocasión. Mi nombre es Adonai Rosales y voy a ser el maestro de ceremonia de este webinar, el cual marca la primera edición de Disruptivo para este año 2022 y para el cual también tenemos la participación de un invitado muy especial, Walter Torre, quien nos platicará más adelante acerca de los 7 pecados capitales de la innovación. Más adelante lo estaremos presentando de la debida manera, pero primero quisiéramos darle la palabra, pasar con el licenciado Ricardo Chacón, decano de la Facultad de Ciencias y Artes Francisco Gavidia, y también director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, para que nos brinde unas palabras. Es todo suyo el micrófono, licenciado. Gracias, Adonai. Bueno, en primer lugar, permítame, ya va a haber la presentación oficial, pero señalar a Walter Torre, un connotado speaker argentino, pero con trayectoria en América Latina, y quiero decirlo públicamente, que probablemente en los últimos, quizás 2 años, o los últimos años, quien me ha inspirado sobre el tema de innovación ha sido Walter. De hecho, nosotros en la Escuela de Ciencias de la Comunicación estamos renovando el pensum para hacerlo todavía más innovador, para incorporar temas de la economía disruptiva y convertirnos en una institución que trate de dar respuesta a los nuevos problemas tecnológicos de la cuarta revolución industrial. Walter ha sido realmente un inspirador, creo que hay que aprovecharlo y públicamente le agradezco no solamente sus enseñanzas, sino la orientación para intentar hacer una universidad disruptiva que se retroalimente del círculo virtuoso de la innovación, transformando procesos y prácticas académicas en la formación de recursos humanos preparados para desarrollar altas tecnologías y profesionales competentes. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra finalidad, y en eso hemos estado trabajando y estamos trabajando en la Escuela de Ciencias de la Comunicación y en este programa específico disruptivo que nos ayuda a impulsar Kevin, el licenciado Salazar, la licenciada Callejas, entre otros, y que ahora ha contratado, me imagino que con un buen contrato, a Adonai para que sea el maestro de ceremonias. Sin más preámbulo, bienvenidos a este evento. Gracias por estar ustedes acá. Gracias, Walter, por acompañarnos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, licenciado, por sus palabras. Ahora damos paso a la participación del licenciado Kevin Salazar Recinos, quien es coordinador académico administrativo de Disruptivo y también de la licenciatura en Innovación y Transformación Digital. Es suyo el micrófono. Gracias, Adonai, te agradezco un montón. Gracias, Liz Chacón, también por sus palabras. Walter, bienvenido otra vez a tu casa. Para nosotros es un placer recibirte en nuestra universidad. Ahorita que estamos a distancia y aprovechando las nuevas tecnologías que nos permiten hacer estos acercamientos, no dudo que más adelante podemos trabajar de la mano. Comentarles que el ciclo de conferencias que tiene nuestro programa disruptivo hoy va a estar pensando en 2 aristas importantes. Uno, en la línea de innovación y transformación digital, que es la nueva opción de carrera que la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Matías Delgado ha detectado gracias a la pandemia y que estamos en cara de poder ponerlo en implementación el próximo año. Aprovechamos ahorita para hacer esa disrupción y darnos a conocer que vamos a tener esta formación correspondiente. Y la segunda, aprovechar también que estamos repensando nuestro plan de estudios de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación bajo estas líneas de la industria 4.0 que implica repensar lo pensado. Y eso es un atributo que también yo agradezco a Walter de darnos información, porque yo también soy alumno de Walter ahorita en el ciclo de conferencias y diplomados que él maneja con ITKIN. Créanme que
yo he tenido la oportunidad de tener otras perspectivas a partir de las ideas, de los pensamientos, de la memoria que nos ofrecen estos escenarios. Así que, Walter, esta es tu casa y espero que tengamos la oportunidad de seguir creciendo. Y agradezco de antemano a todo el equipo que me ha estado colaborando en esta formulación de nueva carrera, como Carmen, Erika, el licenciado Rivera, y también a mis chicos de tu espacio como Adonai, que hoy se prestan para poder propiciar espacios de diálogo y de formación. Así que, adelante. Muchas gracias, Lee Kevin, por su participación, por sus palabras. Antes de dar paso a la participación de Walter, me permito dar una breve reseña de nuestro invitado. Él es un speaker, consultor y educador en innovación y gestión de conflictos organizacionales. Es fundador de IBKIN, la red de innovación en habilidades blandas más grande de LATAM, expandida en 17 países, y director de contenido de gestión de innovación de la Academia Baker Tilly. Su carrera profesional como consultor y educador para organizaciones con y sin fines de lucro lo ha llevado a 20 países en América y 2 en Europa, compartiendo conferencias con especialistas y ejecutivos de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Fue reconocido por el Young America Business Trust por sus aportes a la educación a distancia y fue conferencista internacional para alta gerencia, institución representante de la revista de negocios más importante del mundo, la Harvard Business Review. Así que con ello damos paso a la participación de Walter Torre, quien nos hablará acerca de los 7 pecados capitales de la innovación. Sí, la ronda de preguntas será posterior a la participación de Walter, pero si alguno quiere dejar alguna pregunta en el chat, es bienvenido a hacerlo. Lo escuchamos, Walter. Bueno, básicamente le agradezco muchísimo, Ricardo, a Kevin y a toda la Universidad Matías Delgado por invitarme a esta charla, que ya es la segunda que estoy teniendo con ustedes y espero que no sea la última. La verdad que la paso muy bien, me divierto mucho y son gente muy sana y realmente me pone muy contento estar aquí. Bueno, amigos, vamos a tratar de explicar este concepto de los 7 pecados capitales de la innovación. En primer lugar, en términos muy simples, la innovación podemos decir que se divide en 3 grandes grupos. Un grupo que es el grupo tecnológico, lo que ustedes llaman todo lo que es el tema de lo que conocen hoy como apps, todo lo que es tecnología, redes, etcétera, todo lo que es el campo de robótica, etcétera. Después tienen el otro campo, que es el campo metodológico, que es todo lo que ustedes conocen de innovación en relación a metodologías, Design Thinking, Scrum, Lean Startup, TOC, todos y otras más que están dando vuelta. Y hay un tercer tema, un tercer campo, que es la innovación desde el punto de vista del pensamiento. Y ese es el campo en el cual se dedica Ipkin, en el cual me dedico yo hace muchísimos años con respecto a ICT. En todo este campo de la innovación, uno tiene que entender que la innovación se tiene que gestionar. Y la innovación no se gestiona con metodologías o con técnicas. Porque si ustedes se dan cuenta, se ponen a pensar por un segundo, todo el campo tecnológico es producto del pensamiento y toda metodología es una síntesis del pensamiento. Es decir, cuando yo aplico una metodología, cualquier metodología que aplique, significa que alguien pensó en algo y cuando llegó a un resumen, una síntesis de todo lo que pensó, lo convirtió en un conjunto de pasos, a lo cual se llama metodología. Es decir, que la metodología es el final de un proceso de pensamiento donde se muestra la síntesis, donde se muestra el resumen, pero se oculta el proceso de pensamiento para llegar a él. Y en el caso de tecnología es exactamente lo mismo. La tecnología siempre es segunda, como cualquier idea. Es decir, hay alguien que primero pensó y después generó una tecnología. Lo cual, de alguna forma, la tecnología y los métodos
no son algo limitante ni algo negativo. Lo que es limitante es no pensar sobre ellos. Y acá el punto fundamental está en comprender que cuando hablamos de gestión en innovación, lo que estamos hablando es de gestionar tres cosas. Por eso siempre estamos moviéndonos y siempre es un campo absolutamente dinámico. Innovación es gestionar tres cosas fundamentales. Tres cosas que son incómodas. Ninguna de estas tres cosas son cómodas para gestionar. La primera es que tenemos que tratar en incertidumbre, es decir, todo aquello que está fuera de nuestro límite consciente. Después tenemos el riesgo, que es todo lo que está dentro de nuestro límite consciente. Y esa relación entre riesgo e incertidumbre siempre genera conflicto. Es el tercer aspecto que tenemos que gestionar. Es decir, que cuando gestionamos innovación, gestionamos conflictos, riesgos e incertidumbre. Por eso, lo que gestionamos innovación, nos sentimos cansados muchas veces porque siempre estamos gestionando cosas que nos obligan a pensar. ¿Correcto? Por eso yo siempre digo que los que gestionan innovación siempre están con el ceño fruncido, porque siempre están pensando cosas distintas. Vieron que cuando alguien se pone a pensar, naturalmente uno frunce el ceño. Estoy pensando en esto, fruncimos el ceño. Bueno, es una forma de decir que estamos pensando. Y dentro del campo del pensamiento, uno de los temas que me gusta conversar, que son tantos en innovación, uno es hablar sobre los pecados que cometemos en innovación. Y uno cuando dice pecado, puede caer en una síntesis equivocada, en un pensamiento equivocado, en una línea errónea, que es justamente pensar que la equivocación es un pecado, ¿correcto? Es decir, cuando alguien está haciendo cosas nuevas, indudablemente se va a equivocar. Y justamente es todo lo contrario en innovación, porque la innovación justamente se sustenta en la equivocación, que ahora vamos a ver bien de qué se trata ese tema. ¿Qué significa un pecado? ¿Y por qué hablamos de pecado? Etimológicamente, el concepto de pecado en términos muy simples implica que uno se desvía, se separa del eje central. Entonces, ¿cuál es el eje central de innovación? Es repensar lo pensado. ¿Cuál es el eje central de innovación? Dejar de pensar sobre oportunidades, sobre cosas distintas. ¿Cuál es el eje central de la innovación? Es justamente tomar la estrategia como un modelo mental de búsqueda de oportunidades y autocrítica constante. Entonces, frente a esa realidad, si nos separamos de eso, nos estamos separando de la innovación. Entonces, ¿cuáles son esas 7 formas que las compañías se separan de la innovación? Y que les voy a contar un secreto, que incluso los que nos dedicamos a este tema, a veces caemos justamente en esta problemática. Entonces yo te lo voy a contar en forma muy simple, muy sucinta, muy resumida, para que ustedes después me hagan todas las preguntas que quieran. Voy a compartir pantalla y por favor les voy a pedir, si son tan amables, que alguien de ustedes pueda decirme si están viendo la pantalla que estoy compartiendo justamente con ustedes. ¿Alguien puede confirmarme? Mira, Walter. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Walter, sí se mira. Perfecto, genial. Bueno, entonces, este soy yo, Walter, esta es mi familia, Agustina, que es mi hija, que está en el medio, y Adriana, que es mi mujer, que está del otro lado. Ahí estamos en la Feria del Libro, porque con mi hija tenemos 2 libros escritos de cuentos. La tuve fuera de casa 2 años y medio porque estuve estudiando en Francia, y bueno, ya la tengo de vuelta en casa, así que muy contento por eso. Vamos al primer pecado capital. Digo el primero no por darle una categoría de prioridad, sino simplemente por nombrar uno en primer lugar. Entonces, el primer pecado que justamente tenemos es creer que las metodologías impulsan la innovación y la mejora continua. Y acá me quiero parar un segundo. Yo les comenté a ustedes que las metodologías son el resultado de un pensamiento. Es decir, que cuando alguien estudia una metodología, estudia la síntesis del pensamiento que alguien tuvo. Correcto. Por lo tanto,
todo el desarrollo anterior, todo el proceso anterior, todos los errores, equivocaciones, formas que han tenido para llegar a esa metodología, no la cuentan, simplemente cuentan el fin. Entonces, lo primero que tenemos que analizar, más allá de esto, es decir, que ya estamos partiendo de un resumen de una historia. Además, la pregunta que uno se hace es, ¿para qué sirven las metodologías? Y sirven para resolver problemas, sí, es correcto. Sirven para orientar a la gente que no se distraiga, sí, también. Sirven para, de alguna forma, transmitir conocimientos rápidamente, también. No estoy tan de acuerdo con eso, pero vamos a decir acá en esta charla que estamos de acuerdo con este tema. Pero hay una cuestión que no tenemos que olvidar. Las metodologías resuelven problemas dentro de la metodología. Ninguna metodología resuelve un problema o un conflicto fuera de ella, porque las metodologías están preparadas para resolver distintas circunstancias dentro de su campo. Por lo tanto, las metodologías resuelven solamente los problemas que fueron previstos, no los problemas que no fueron previstos. Por otro lado, las metodologías tienen una condición muy particular. Si sabemos aplicarlas, si sabemos llevarlas adelante, yo no necesito hablar con Kevin, con Ricardo, con Eloy sobre las metodologías o sobre cómo aplicarlas. Es decir, que las metodologías me obligan a hablar con otros solo y en la medida que su límite no alcance para resolver un problema. Pero muchas veces las metodologías se aplican por años en las compañías y no necesito hablar con Kevin, ni con Ricardo, ni con nadie, porque yo estoy acostumbrado a trabajar sobre esa metodología. Entonces el problema que tenemos es que la interacción con la gente, aplicando metodologías en forma continua, se comienza a desgastar, se produce un vacío, se produce una suerte de vacío en la comunicación que me impulsa a seguir aplicando la metodología, incluso en muchos casos cuando no sirve. Por eso muchas veces le decimos a amigos nuestros, a las empresas que nosotros asesoramos o incluso que trabajamos, decimos, miren que esa metodología no alcanza para poder llevar a cabo dinero. Y sin embargo las compañías la siguen aplicando porque no saben cuál es el punto de referencia que deberían tomar. Entonces, por lo tanto, una metodología, en vez de crear unión, genera, en muchos casos, separación entre las propias personas. Por lo tanto, las metodologías, en el mediano plazo o en el largo plazo, no impulsan la innovación ni la mejora. De hecho, fíjense que cuando estamos acostumbrados a una metodología y las cosas no van mal con esa metodología, buscamos otra metodología. Entonces busco la metodología de Ricardo. Y cuando la aplico, me va bien al principio, y después cuando la gente se acostumbra a trabajar con la metodología de Ricardo, dicen, bueno, ya quedó pequeña la metodología de Ricardo, entonces ¿qué hacemos ahora? Tenemos que pensar. No, pero no estamos acostumbrados a pensar. Nos da miedo pensar. Bueno, entonces busquemos la metodología Kevin. Y aplicamos la metodología Kevin, y después la metodología Aldoy, y después la metodología Matías Delgado, y siempre las compañías sacan una metodología, ponen otra, sacan, ponen otra, lo cual nos lleva a una conclusión lamentable. Es que llega un momento en que las mismas organizaciones creen que no es posible que su gente pueda llegar a pensar. Entonces, por lo tanto, cuando la metodología es la única forma de unión con las personas, separamos a las personas y separamos la capacidad que pueden tener para poder pensar. Eso es aterrador, pero sin embargo las compañías lo aplican permanentemente. Un segundo pecado capital es confundir la creatividad con la innovación. Cuando nosotros decimos cuál es la diferencia entre una y otra, yo les podría preguntar a ustedes, chicos, pero prefiero hablar un poco rápido y después juntarnos con algunas preguntas. Fíjense que la creatividad es un impulso prácticamente del día de la inspiración. Cuando alguien dice soy creativo, es que ha logrado algo fundamental. Tiene una imagen en su cabeza y ha logrado quebrar un
lenguaje antiguo. No sé si les pasó una vez que tienen alguna imagen en la cabeza y la quieren compartir, y cuando la quieren compartir no les salen las palabras. Dicen, no es lo que quiero decir. Kevin, quiero decirte esto, no me sale. Ricardo, quiero plantearte esto, y Ricardo me dice, vos me querés decir esto. Eso, Ricardo, tal. Eso es lo que te quiero decir. Pero no encontraba las palabras. Bueno, cuando encontramos que una imagen nueva encuentra un vocabulario distinto, nuevo, diferente al que tengo, un vocabulario joven, un vocabulario disruptivo, ahí entonces empezamos a hablar de creatividad. Es decir, que creatividad es el primer escalón, para decirlo de forma muy simple, donde las imágenes y nuestro lenguaje comienzan ambos a encontrarse en un espacio nuevo. Pero ahora la pregunta es, esa creatividad hay que impulsarla, esa creatividad hay que llevarla a la práctica. Es donde aparece justamente la innovación. Es decir, la innovación no es otra cosa más que el impulso, la construcción de una nueva realidad que es impulsada justamente por la creatividad. Es decir, que la creatividad, si me permiten de forma muy simple, la creatividad sería como la forma más linda de un cumpleaños. Es el feliz cumpleaños, donde todos lanzamos conceptos, lanzamos ideas, buscamos una unión entre una imagen nueva y un lenguaje diferente, donde quebramos ese ruido creativo, donde buscamos alternativas, donde todos somos felices dentro de un campo que hacemos un brainstorming, creyendo que un brainstorming es creatividad. Y de repente todo eso hasta ahí va fenómeno. Ahora después le dice Ricardo, bueno, está todo bien, pero esto hay que implementarlo. Entonces la gente lo mira a Ricardo y dice, ¿vos me estás diciendo que implementar creatividad y hacer la innovación implica trabajar en riesgo, incertidumbre y conflicto? Sí. Es decir, vos me estás diciendo que de esta fiesta, de un cumpleaños maravilloso, tenemos que empezar a limpiar lo que quedó, a separar lo sucio, a buscar algunas alternativas que antes no habíamos visto, a sacrificarnos, a poner voluntad. Y Ricardo dice, y sí, a eso se refiere la innovación. Entonces decimos, ok, gracias Ricardo, le decimos, sos muy amable, seguí ahí como decano en la universidad, pero yo innovación. Yo me dedico a la creatividad, que es el feliz cumpleaños donde todos somos felices, todos estamos contentos, donde todos pasamos un buen momento, donde el recuerdo siempre es maravilloso, porque no hay separación, porque no hay conflicto, porque no hay riesgo, porque no hay incertidumbre. Entonces, al no haber sacrificio, entonces me gusta mucho más la creatividad que la innovación. Las compañías aman la creatividad, pero no se meten en el campo de innovación, porque saben que ahí está el sacrificio de verdad, el dolor de verdad, que es un sacrificio y un dolor maravilloso, cuando uno logra ver que pudo modificar una realidad que el resto no. El otro punto importante, el otro pecado, es confundir la innovación con la imposición. Y fíjense que en la mayoría de compañías cuando se trabaja en innovación o mejora continua, dicen sí, en la materia de Delgado hemos implementado algo diferente y hemos innovado. Hemos mejorado esto en la materia de Delgado. Digo materia de Delgado porque estamos todos unidos gracias a esta universidad que nos está convocando el día de hoy. Entonces por eso lo estoy tomando como base. Entonces cuando le digo a Ricardo y a Kevin, digo, Ricardo, la materia Delgado está innovando mucho y está mejorando muchas cosas. Claro, me desenvuelto por supuesto. Entonces le pregunto a Ricardo, ¿cuánta gente está trabajando en nuevas ideas, en nuevas formas, en nuevas alternativas? Y en realidad de los 1000 que somos en la materia Delgado, hay 20 que nos dedicamos a eso. Y el resto ejecuta, pero no hace nada. El resto escucha, ejecuta, comparte, pero no está dentro de este modelo de pensamiento. Entonces, Ricardo, ¿qué estamos haciendo? Y bueno, nosotros tenemos que estar imponiendo
para que la gente haga estos cambios. Estamos imponiendo para que modifique, estamos imponiendo para crear nuevas realidades. Entonces la gente no está participando como debería participar. Y no, la gente está esperando que digan qué es lo que tiene que hacer. Entonces cuando decimos la compañía X está innovando, la Matías Delgado está innovando, IPE está innovando, nosotros decimos, bueno, ¿está innovando? ¿Tiene cultura de innovación? ¿O estamos imponiendo para que la gente haga cosas de innovación? Entonces confundimos lo que es imposición continua, imposición de innovación, con mejora continua y con gestión de innovación. Entonces cuando la gente se acostumbra a que le impongan, lo que hace permanentemente es esperar que alguien piense, esperar que alguien haga, esperar que a alguien se le ocurra algo y después se ejecuta. Entonces, por lo tanto, no hay una tendencia a la innovación, no hay una tendencia a la mejora continua, no hay una disposición voluntaria para encontrar alternativas, simplemente hay imposición. Entonces, cuando una compañía trabaja sobre imposición, no tiene una cultura innovadora, tiene, les diría, si me permiten el término, una apatía hacia la innovación. Hago lo que me dicen. Lo hago bien, Lo hago bien. A mí Ricardo viene y me dice, hace esto, yo voy y lo hago bien. Kevin viene y me dice, hace esto, yo voy y lo hago bien. Pero no me pidan que piense. Yo solo ejecuto, hago, y si me miden por ejecutar, lo hago bien. Y si me pagan un premio, todavía mejor. Y después termino diciendo, soy un gran innovador. Cuando ni siquiera participé, no tuve disposición anímica, no tuve voluntad. Simplemente lo que hice fue ejecutar lo que me dijeron. Perdón, estoy escuchando una voz ahí, Kevin. No sé si hay alguien con micrófono abierto. No, Walter, no hay ningún micrófono abierto. Probablemente es la retroalimentación de donde tú estás. Ok, ¿se escucha mucho ruido aquí? Sí, interfiere un poco, pero la explicación es clara. Pues les pido mil disculpas, de todo corazón, pero estoy en un lugar público por una actividad que tuve que hacer y lamentablemente no pude. Bien, seguimos con esto. La normalización, amigos míos, es lo que ustedes conocen como procesos. Y los procesos a veces se confunden con el conocimiento. Pónganse a pensar por un segundo esto. ¿Qué es un proceso? Un proceso siempre es una respuesta o una pregunta que muchas veces se olvida. Si yo les pregunto a ustedes, amigos, ¿tienen procesos en sus compañías políticas, normas? Dice Walter, por supuesto, es una pregunta casi rozando con lo bobo. Ajá. La pregunta es, ¿cuándo surgieron? ¿Quién los pensó? ¿Por qué surgieron? ¿Qué pregunta los inspiró a esos procesos, políticas, normas? Y la verdad es que no sabemos. ¿Y esos procesos, esas normas, esas políticas sirven hoy o son obstáculos a la innovación? Muchas veces decimos, sí, la verdad que es un obstáculo a la innovación. La verdad que estos procesos ya no sirven, pero se siguen manteniendo. Entonces uno pregunta, decimos, ¿esos procesos son obsoletos y se siguen manteniendo? Y sí, Walter, ¿esos procesos no sirven y se siguen manteniendo? Y sí, ¿esos procesos son un obstáculo para poder crear cosas diferentes? Y sí. ¿Y por qué no los cambiamos? Y porque muchas veces tenemos miedo de cambiarlos, porque ni siquiera sabemos cuál fue el origen de ese proceso, cuándo se hicieron esas políticas. Entonces la normalización tiene un engaño que es muy grande. Y el engaño es que se puede transmitir rápidamente un saber. Se puede transmitir rápidamente lo que la compañía entiende como válido, entiende como autorizado. Entonces, cuando una persona ingresa a una compañía, le damos un manual de ingreso, le damos el manual de, no sé cómo se llama en El Salvador, pero es un manual de
de inducción. Es decir, cuando alguien ingresa a una compañía, le da el manual y dice, bueno, estudie todo esto, estas son las normas de la compañía. Y si va a ejecutar ese trabajo, estas son las normas y así sucesivamente. Es decir, que buscamos permanentemente transmitir ese saber, ¿correcto? De la forma más rápida posible y con las menos obstrucciones posibles. Y no nos damos cuenta que la propia normalización es una obstrucción al pensamiento. Entonces el conocimiento, para plantearlo en términos muy simples, está vinculado con la pregunta, está vinculado con la duda, está vinculado con la curiosidad. 3 condiciones que cuando alguien se acostumbra a trabajar sobre normalización, perdemos, dejamos de lado, las desechamos. Cuando alguien está acostumbrado a trabajar sobre normas, sobre procesos, sobre políticas, sobre todo aquello que me dicen qué tengo que hacer y cómo tengo que hacer, perdemos ese apetito por la curiosidad, ese apetito por la pregunta, perdemos ese apetito por la duda. Solo la certeza es lo que me vincula a mí con mi trabajo. Y sin embargo, la innovación es riesgo, incertidumbre y conflicto. Es decir, todo lo contrario a la normalización. Las empresas buscan normalizar por una sola razón: tratar de mantener el poder, incluso hasta en la forma que la gente se relaciona. Y sin embargo, lo que mueve una empresa no es el poder que estabiliza una organización, sino que es la curiosidad, la disposición anímica, esa voluntad para encontrar alternativas nuevas. Por eso los orientales dicen que la mejor forma que uno tiene de trabajar es la manera que todavía no hemos encontrado. Lo que encontramos hoy es la peor manera que podemos trabajar en nuestra forma de relación con los demás y con los objetivos. Y dice, ¿cómo? Sí, la peor manera. Sí, pero nos va muy bien, ¿eh? Sí, pero es la peor forma. ¿Cuál es la mejor? Aquella que todavía no encontramos. Aquella que todavía tenemos que seguir buscando. El conocimiento es lo que mueve a las organizaciones, no la normalización. La normalización es la forma de sostener un poder incluso obsoleto. El conocimiento es la manera de volvernos humildes para encontrar alternativas y para mostrar nuestra propia ignorancia. En las compañías, si hay algo que sobra, es la soberbia y la vanidad. No es la duda, no es la curiosidad y menos aún la humildad. Otro pecado capital es justamente parecido al anterior, que es iluminar el saber, opacando el conocimiento. ¿Qué significa iluminar el saber? Es decir, tratar de buscar en el saber, es decir, en la norma, en lo establecido, etc., tratar de estar buscando permanentemente que eso perdure en el tiempo, opacando el conocimiento. Entonces, ¿cuáles son las formas más típicas que tenemos para poder opacar ese conocimiento? Bueno, ustedes conocen algunas, que son la resistencia al cambio, los mecanismos que tiene la resistencia al cambio, que podríamos hablar horas de este tema. Pero hay algunas formas que utilizamos para poder hacer esto, para poder ir opacando el conocimiento. En primer lugar, les voy a hacer una pregunta básica a todos ustedes, para que la piensen, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de poder incorporar la innovación sin equivocarnos? ¿Hay alguna forma de ir depurando el conocimiento si no es a través del tiempo? Y fíjense lo que le estoy diciendo con respecto al tiempo. Lo importante que es el tiempo y el conocimiento en relación al saber. El saber es una respuesta básica. El saber es una respuesta inmediata. El saber es una respuesta que está apelando a la memoria. Cuando yo les pregunto algo a alguien de ustedes, digo, Ricardo, ¿te acordás de esto? Sí, cómo no, es la norma número 25/8-4 de la universidad. Y decimos, ¿cuánto sabe Ricardo? Porque aplicó la memoria como forma de relación. El conocimiento es todo lo contrario. Es la pregunta, es olvidarse de la memoria, es dedicarle tiempo. ¿Y qué significa dedicarle tiempo a algo? Cuando alguien está aprendiendo algo nuevo.
Dedicar tiempo es decirle a ese algo que es importante para mí. Si alguno de ustedes tiene hijos o sobrinos, o si el papá de ustedes fue alguien que tiene un buen recuerdo, fíjense que les ha dedicado tiempo. Nadie puede obtener conocimiento o algo distinto sin priorizarlo con el tiempo. Kevin está estudiando temas de innovación, temas que él planteaba hace un ratito de transformación digital. ¿Ustedes creen que él lo hace en 5 minutos? No, dedicó tiempo. No hay nada que merece un nivel de importancia superador si no le dedicamos tiempo. Sin embargo, las compañías van en contra de este pensamiento. Iluminamos el sabor, iluminamos la respuesta rápida, incluso aunque esté equivocado, iluminamos el que la gente tenga en la memoria todo lo que tiene que decir. Cuando uno dice, le voy a dedicar tiempo a esto, decimos no sabe, no sirve, ¿correcto? Y el tiempo es fundamental porque no hay investigación sin tiempo. Es tan simple como eso. Confundimos el riesgo de innovación como otro pecado con el riesgo del negocio. Entonces acá viene una cuestión que también quiero conversar con ustedes en forma sucinta. ¿Qué es riesgo? Si yo les pregunto a ustedes qué es riesgo, me pueden decir, mira, Walter, el riesgo es cualquier eventualidad que pueda surgir, que pueda haber sido observada con antelación para ver sus efectos y las probabilidades que puedan ocurrir, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el riesgo es un proceso absolutamente consciente. Es decir, cuando alguien dice, tengo riesgo de algo, es que soy consciente. Entonces hago matrices de riesgo, hago probabilidades, dibujo una matriz con un semáforo verde, amarillo, rojo, para ver qué puedo hacer. Y así sucesivamente planteamos los riesgos como un acto absolutamente consciente. ¿Está mal eso? No, no está mal. Pero es riesgo de negocio. Entonces, ¿dónde está el riesgo de innovación? Y el riesgo de innovación, en términos simples, implica que estamos permanentemente trabajando sobre buscar formas de discontinuar lo que venimos continuando. Me dicen, ¿cómo, Walter? Sí, no es otra cosa más que eso. Es discontinuar lo que venimos continuando. El riesgo de innovación es repensar lo pensado. El riesgo de innovación es encontrar alternativas diferentes a lo que estamos haciendo hoy. El riesgo de innovación es enfrentarlos al desafío de nuevos aprendizajes, de nuevas formas. Es enfrentarnos al desafío de la incertidumbre. Entonces, el punto fundamental entre este vínculo entre riesgo e incertidumbre es encontrar nuevos conflictos que una vez dominados tenemos que dejar de lado. Una de las cuestiones fundamentales que rechaza la innovación es el dominio. Y el riesgo más importante que tiene la innovación es separarse del dominio. ¿Y qué significa el dominio? Póngaselo a pensar por un segundo. El dominio implica que ustedes conocen bien algo y que lo hacen bien. El dominio significa que de alguna forma eso les eleva el prestigio personal, porque lo hacen realmente muy bien. El dominio significa que también pueden ocultar los errores que los demás no ven. Y el dominio también significa, de alguna manera, que ustedes tienen un bajo nivel de pensamiento. No necesitan ejercer un alto nivel de pensamiento para dominar algo. Lo hacen sin siquiera ponérselo a pensar. Por lo tanto, todo ese dominio es lo que genera las zonas de confort en las compañías. Y las zonas de confort son justamente todo lo contrario al riesgo de la innovación. El riesgo de la innovación es discontinuar lo continuado, es abandonar lo que hemos hecho, es ponernos en riesgos permanentes, es aprender más rápidamente que antes. Entonces el punto, si uno se pone a pensar, es ¿qué riesgo prefiero? ¿El del negocio
donde igual me pagan el sueldo a fin de mes, donde yo impulso lo que me dicen que tengo que hacer, donde cobro los premios, donde no tengo cansancio ni físico ni psicológico. A lo sumo, me agobia. En cambio, el riesgo de la innovación es lo nuevo. Es todo aquello que tengo que moldear como algo diferente, como algo nuevo. Fíjense que el riesgo del negocio es un riesgo que está basado en la memoria, es decir, dominio, no tengo posibilidad de moldear nada nuevo. El riesgo de la innovación sí. Y no hay cansancio más superador que el riesgo de lo nuevo. Cuando alguien empieza a trabajar sobre lo nuevo, el cansancio es terrible. Por eso amamos el dominio, porque no hay cansancio. A lo sumo hay rutina, agobio, pero nada más que eso. Entonces el punto es, Walter, si me pagan lo mismo por el riesgo de la innovación o por el riesgo del negocio, ¿en qué lugar me quedo? Eso es una decisión que corre por cada uno de ustedes, pero simplemente digo que en una ustedes avanzan intelectualmente, avanzan en carácter, avanzan en formas de poder modificar ese límite del lenguaje, que es el límite del mundo que ustedes tienen, decía justamente este filósofo alemán, que no me acuerdo el apellido en estos momentos, Wittgenstein, ahí me acordé. O pensar simplemente que el riesgo negocio es una manera muy sutil de permitirme a mí que siga con la mediocridad profesional el resto de mi vida, incluso jubilarme, siempre cobrando mi sueldo, por supuesto, y siempre trabajando en una suerte de mediocridad aceptable que decido vivirlo de esa manera. El otro punto fundamental en toda esta historia, chicos, es el concepto de ser tolerantes con los errores e inflexibles con las equivocaciones. Si yo les pregunto a ustedes qué es un error, seguramente me van a decir, bueno, Walter, un error es una equivocación, es una falla, es un desvío. Totalmente de acuerdo. Pero si eso es un error, y yo digo que un error también es una equivocación, entonces el punto es que no tienen diferencias unas con la otra. Simplemente quiero hacer este cuestionamiento. ¿Cuántos de ustedes trabajan en una empresa que tiene fallas en sus procesos? Seguramente todos. ¿Cuántos de ustedes trabajan en una empresa que tiene fallas en sus procesos, pero que además son identificadas? Es decir, sabemos que están. Walter, todo. Ajá. Y la pregunta es, de esos errores, muchos de esos errores, ¿ustedes saben cómo podrían resolverse? Sí, claro, Walter, por supuesto. Hay un montón de errores que sabríamos cómo resolverlos. Tenemos los recursos intelectuales, físicos, financieros para poder hacerlo. Y la pregunta es, ¿por qué continúan? Bueno, porque no nos dejan. Hay una barrera que no nos permite. Entonces fíjense que las compañías son muy tolerantes con las fallas constantes, permanentes que las compañías tienen. Son constantes en permitir, en tolerar, gestionar bien todo lo que hacen mal. Lo toleran permanentemente. Eso sí, cuando Ricardo y Kevin están cometiendo equivocaciones, es decir, modos distintos de hacer las cosas para modificar una realidad que está permanentemente cambiante y que solo yo puedo entender parte de esa realidad y modificar parte de esa realidad. Cuando la equivocación es una falla sobre un vacío, sobre un desierto que no tiene referencias para poder encontrar nuevos caminos, ahí los castigamos. Digo, Ricardo pensó, Kevin pensó, eso está mal. Entonces hay que castigarlo. Y Kevin y Ricardo se han vuelto y dicen, pero estamos perdiendo un montón de dinero tolerando errores. Bueno, pero ya nos hicimos amigos de los errores. Pero estamos perdiendo un montón de dinero, de posibilidades de mejora, aferrándose a la mediocridad de gestionar bien lo que hacemos mal. Sí. ¿Y ahí no dicen nada? No, porque ya son parte de la cultura.
Pero las ideas de ustedes, las disrupciones, las locuras que ustedes proponen, esas ideas traídas no sé de dónde, que quieren incorporar aquí, muestran que todo lo que venimos haciendo tiene errores. Y entonces, ustedes son los culpables de mostrarnos a nosotros que estamos cometiendo errores. Es decir, que las equivocaciones de ustedes nos muestran que toda esta simulación que estamos haciendo, que ocultamos nuestra verdadera identidad, a la cual nos volvemos tolerables, ustedes la están mostrando. Entonces, no hay posibilidad de trabajar en innovación sin equivocación. Sin embargo, cuando cometemos equivocaciones, muchas veces no nos permiten seguir adelante. Permiten al error que sea parte natural de la cultura, cubriéndolo, tolerándolo, permitiéndolo, y a las ideas, al pensamiento, al buscar alternativas diferentes, lo castigan. ¿Es ilógico? Sí. ¿Es torpe? Sí. ¿Es absolutamente irrelevante? Sí. Sin embargo, ocurre. Hemos visto 7 pecados capitales de una forma muy sucinta, muy rápida, muy sintética, pero creo que para poder entenderlos, estos errores se dan en todas las compañías. Este soy yo, estos son algunos de mis libros, y el que tienen, bueno, estos son 6 de mis libros. Yo tengo 11 libros escritos, 6 en forma personal, como único autor, y 5 con otros colegas de Latinoamérica y Estados Unidos. Y este que se llama Entre lo obsoleto y lo obvio es mi último libro que ya está en Amazon, pero que sale la semana que viene oficialmente al mercado. Hacemos una presentación con la Universidad Fondepos de Costa Rica, que tuve el honor de que su rector, Sergio Navas, me haga el prólogo del libro, en el cual este libro se le va a hacer llegar a Kevin y se le va a hacer llegar a Ricardo, para que si algunos de ustedes tienen ganas de leer alguna literatura mía, puedan solicitárselos a ellos para poder leerlo hasta allí. Así que Ricardo y Kevin van a tener este libro este viernes más tardar, para que luego del lanzamiento público ustedes puedan, para quienes quieran solicitarlo, puedan alcanzárselos en forma gratuita, no hay ningún inconveniente. Bueno, este soy yo, estas son mis redes. Si me quieren ubicar por allí, en Instagram estoy como Walter F. Torre, ahí tienen Ipkin Institute y tienen a Ipkin en LinkedIn, también lo tienen, que acá no lo tengo, lo tienen en Instagram, en la página web que es ipkininstitute.org, y simplemente agradecerles a todos por estar aquí,